en primer lugar, gracias a la Tecnocreativa por organizar esta jornada tan interesante y a vosotros por acompañarnos en la mañana del sábado con este día espléndido. Y bueno, en efecto, como decía Ignacio anteriormente, la moda es un sector que necesita de una transformación profunda. Hoy vamos a repasar rápidamente todo esto porque me gustaría centrarme en esta parte más estratégica que vamos a tratar con Isabel en directo con vosotros, ¿no? Os voy a compartir la presentación y, por supuesto, podéis, como yo cuando comparto ya no os veo muy pequeños, podéis en cualquier momento intervenir vosotros mismos, o sea, con la voz, porque os escucho perfectamente, ¿vale? Entonces, Isabel, ¿te parece que arranque? Muy bien, adelante. Vale, perfecto. No me quiero enrollar mucho. Como ha dicho Ignacio, soy diseñadora industrial y llevo en sostenibilidad muchos años, casi 17 años, y en el mundo de la moda también. Os comparto. Hoy vamos a hablar de circularidad, ¿no? ¿Y por qué circularidad? Porque es fundamental, es una palanca de transformación en la moda para hacer ese sector más sostenible y también para mantenerlo en el tiempo con un grado de desarrollo importante. Y os he puesto unas cuantas imágenes de lo que está ocurriendo a nivel comunicación, ¿no? De por qué la circularidad es importante, ¿no? Os comentaba la importancia que tiene la circularidad como palanca de transformación para la sostenibilidad en la moda, ¿no? Y el apoyo que esta circularidad, y que es una herramienta realmente de aproximación, la economía circular, ¿sabes? Es un cambio en la manera en que concebimos la economía, va a tener en el sector de la moda específicamente, ¿vale? Esta es una noticia del 8 de marzo, esta noticia coincide con la aprobación, o es anterior a la aprobación del plan de residuos aprobado por el gobierno del 9 de abril, que también hace un cambio, pero vamos, transformador en el mundo de la moda porque amplía la responsabilidad del productor al sector textil. Como no me quiero enrollar con esto porque hoy es un aperitivo, vamos a seguir. H&M acelera la economía circular con asociación con Renewcell, L'Oréal también, Adidas sigue con su apuesta, Nike, Gap, etcétera. Como veis, la economía circular, las marcas, está ahí presente. He cogido solamente las entradas de Moda Es para que lo veáis. Si ponéis economía circular y moda, es brutal lo que aparece, ¿no? Y hay un sector que es clave, que es el sector de la moda lujo, ¿no? Y ahí están el grupo Kering y el grupo Louis Vuitton, y cómo han sido pioneros en el uso de biomateriales, en la transparencia de su cadena de suministros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto para indicaros que no es una cuestión solamente que se quede en una parte más estratégica o más de aula, sino que es una cuestión que está ahora mismo puesta en práctica en la mayoría de las empresas, ¿no? Inditex acaba de hacer un tratado, vamos, un acuerdo con el Ellen MacArthur Foundation, que son los pioneros en la aceleración de la economía circular. Y esto es una realidad que está ahí, y cuanto antes entendamos qué significa y cómo podemos abrazarla desde la moda, antes podremos transformar el sector. ¿Y por qué es importante, ¿no? Ignacio nos ha dado unas pinceladas, ¿no? Y es que realmente compramos más y usamos menos, ha aumentado su consumo el 400% en los últimos 3 años, se produce más de 100.000 millones de prendas al año, y el 30% de lo que se produce no se llega a vender. O sea, se genera un residuo brutal en el mundo de la moda, ¿no? Ese es uno de los enormes problemas que tiene. Residuo que hasta hace muy poco se podía incluso incinerar sin que hubiera una penalización, ¿no? Ahora está absolutamente prohibido, ¿no? Desde el mes pasado está absolutamente prohibido la incineración de la industria textil como práctica habitual, ¿no? Y luego, esta es la vida media de una prenda, el 50% del fast fashion se desecha en un año. Las prendas que nosotros realmente descartamos en la Unión Europea, y solamente se recicla el 12% del material. ¿Qué significa esto? Pues significa que el 88% del resto acaba en vertederos o incinerado. Esto es una auténtica barbaridad hoy por hoy, porque además el valor de la prenda es altísimo, porque tiene una transformación importante por toda la parte de cosecha previa que se hizo con muchísima energía. En fin, es un auténtico despilfarro, ¿no? Y el 4% de los residuos mundiales está constituido por textiles. Imaginaros, ¿no? Es brutal, ¿no?
Por otro lado, en las emisiones de carbono, si hablamos de emisiones, el calzado y la ropa suponen un 8,1 y diréis, ¿esto qué es? Esto es exactamente igual que todas las emisiones que se producen en el sector de la, ¿cómo se dice? Del transporte, perdonad, a nivel aéreo y marítimo. Imaginaros, es el equivalente a todo el transporte aéreo y marítimo, la industria textil, ¿no? Y por otro lado, se lleva casi el 3 o el 4% del agua que consume la humanidad. Agua dulce, que por supuesto es un recurso finito que escasea. Todo esto que vemos, esto que os he contado muy rápidamente, y no para apabullaros, sino para entender por qué estamos abrazando la circularidad y por qué es importante, todo esto es fruto de un modelo lineal de producción que estaba basado, es el business as usual, que lo habréis oído hablar de él, que se basa en la extracción, en la utilización y en el desecho del producto. Y por ello la economía circular se transforma de una economía lineal a un sistema de circularidad, que os explicaré en qué consiste, que va de la cuna a la tumba a de la cuna a la cuna, ¿no? Y aquí os he puesto el cradle to cradle, porque es como se llama realmente ese sistema. Ese sistema fue concebido realmente en los años 70, pero ya se puso en práctica de una manera, incluso recogida una metodología dentro de un libro que se llama De la cuna a la cuna, de Michael Braungart y William McDonough, químico y arquitecto, donde hablaban de la economía circular regenerativa como la panacea para un sistema lineal que se ha quedado absolutamente obsoleto. Y mientras una regenerativa, el otro es degenerativo, ¿no? ¿Y en qué se basa esto de la cuna a la cuna? Estas imágenes son imágenes tomadas por mí en un paseo aquí en la casa de campo, donde lo que veis es que la naturaleza, cuyos ciclos son siempre circulares, es por naturaleza, por decirlo de otra manera, abundante, ¿no? Es decir, produce mucho más de lo que es necesario, pero no tiene para nada ese concepto de residuo integrado. En la naturaleza no existe el residuo y todo lo que nosotros llamamos residuo se convierte al final de su vida en un nutriente. Si os fijáis en las semillas que se producen en los árboles, hay mucha más abundancia la que realmente es necesaria, porque muchas de ellas al final son alimento para otros ciclos. Este concepto de que todo es un nutriente para otros ciclos o para el mismo ciclo es lo que tanto Braungart como McDonough recogen en su publicación y lo que nos lleva a definir esta nueva metodología, ¿no? Que se basa en 3 puntos fundamentales, ¿no? No existe el concepto de basura, un residuo es igual a un nutriente. Las energías que se utilizan para la transformación son siempre energías limpias, renovables, y celebra la diversidad. Cuanto más diversidad hay, más capacidad más resiliencia, más capacidad de sobrevivir, ¿no? Esos 3 principios se aplican al diseño de una manera muy interesante y separa los ciclos, un ciclo biológico y un ciclo técnico. En el ciclo biológico están todos los materiales naturales y en el ciclo técnico todos los materiales técnicos, minerales, ¿no? Lo llaman biosfera y tecnosfera. La biosfera son materiales en base biológica, por ejemplo, el algodón y celulosas en el mundo de la moda, el lino, etcétera, todo lo que viene de fibras naturales que regeneran los sistemas vivos al final de su vida útil. Es decir, cuando tú compostas una prenda que está hecha con material con base biológica, si no conlleva químicos en su teñido y en su procesado, se puede compostar y se convierte en un nutriente. Y por otro lado está la tecnosfera, que son materiales no biodegradables, ¿vale? Son todos aquellos materiales generados por el hombre, en este caso serían todos los derivados de los residuos fósiles, como los poliésteres, los poliamidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos otra fuente de influencia, otra línea de pensamiento llevada a cabo y también basada en la anterior por la Fundación Ellen MacArthur, que ha sido fundamental en el mundo de la moda y en la aceleración de la economía circular, que habla de 3 principios, que es diseñar eliminando los residuos y la polución, mantener los productos en uso el máximo tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. Estos 3 principios son básicos para entender que la economía circular se convierte en un sistema que cambia la manera de diseñar, de producir y de utilizar las cosas, respetando siempre los límites de nuestro ecosistema.
No sé si voy muy rápido, si se entiende lo que digo. Si no, por favor, os veo aquí en pantalla, levantar la mano o parar. ¿Lo entendéis todo por ahora? ¿Sí? Vale, pues continúo. ¿Cuál es el principio fundamental de la economía circular? Y esto lo quiero explicar. Se basa en retener el valor, es decir, cuanto mayor integridad tiene el producto, mayor valor conserva, ¿no? Para que un producto tenga su integridad, lo que tenemos que hacer es mantener ese producto en uso, prolongar su vida útil el máximo tiempo posible. Y de esto vamos a hablar luego con Isabel, ¿no? ¿Qué significa en el mundo de la moda mantener y prolongar la vida útil del producto, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué estrategias podemos aplicar para que eso ocurra? Imagino que todos tenéis en mente ya a priori que una prenda de calidad dura más tiempo. Ese, desde luego, es el primer principio, ¿no? El segundo principio, porque son 4 ciclos, sería reutilizamos, redistribuimos y compartimos, ¿vale? Y ahí hablamos de la segunda mano, de la redistribución de las prendas en el alquiler de las mismas, de la reutilización de las prendas, es decir, una prenda se pueda actualizar, reacondicionar, refabricar. Ese reacondicionamiento, refabricación y actualización también se basa en el mantenimiento de la prenda en uso, el tener un sistema donde la pueda modificar. En el mundo del textil es muy habitual encontrar todos estos talleres, que incluso hay cadenas ya, que lo que hacen es arreglar las prendas, actualizarlas para que tú puedas utilizarlas el máximo tiempo posible, ¿no? Y como último ciclo, lo menos importante, o sea, lo que realmente tiene menos valor y a lo que no deberíamos realmente aspirar es al reciclaje. El reciclaje consiste en la desintegración de la prenda de las propias fibras, dependiendo si es químico o mecánico, para luego volver a rehacer este material y volver a hacer prendas e instaurarlo en el ciclo. El reciclaje de los 3 ciclos es el que más energía necesita para poder poner la prenda en uso o para poder generar textil, y por lo tanto es la solución al final del tubo. No es a lo que debemos aspirar, sino es lo último a lo que una prenda debe llegar cuando una prenda está en condiciones para ser utilizada. En eso consiste la economía circular. Y aquí tenemos las 2 cascadas de lo que se llama la economía, el diagrama mariposa o el diagrama de cascadas de la economía circular de la Ellen MacArthur Foundation. Esta es una adaptación que hice yo. Y aquí veis que hay recursos no renovables y renovables, tienen los 2 ciclos separados. Y veis a la derecha como tenemos, y si aquí pongo el usuario, el mantenimiento, el uso compartido, el reacondicionamiento y la remanufactura, el reciclaje. Y el reciclaje es la solución al final del tubo. Es el último ciclo, el que más energía conlleva, el que más alejado está del uso del usuario y por lo tanto es a lo último a lo que debemos aspirar cuando podemos hacer todo el resto entre medias, ¿no? No me quiero enrollar mucho porque esto es complejo y requiere pues casi una explicación muy en profundidad, pero tener una idea de qué significa todo esto en el mundo de la moda para que nosotros podamos pasar de esta economía lineal donde los nutrientes están mezclados, además, con los técnicos. Desgraciadamente, en el mundo del textil hay muchos policotton y muchas fibras naturales mezcladas con fibras artificiales. Si os tomáis la molestia de leer las etiquetas, por ejemplo, de los productos hechos en tejido, de las lanas tricotadas, veréis que un porcentaje, si compras un jersey de cashmere, pues un porcentaje es de cashmere, otro es de merino, hasta ahí conviven. Y de repente te encuentras con, dentro de todo eso, de repente tiene un pequeño porcentaje de poliamida o de elastano, ¿no? Y en ese momento ya el ciclo de desaparición del producto y de reciclaje se complica enormemente, porque para separar fibras mezcladas la única manera de hacerlo hoy por hoy es con un reciclado químico que es extremadamente caro, que no es escalable, en el que se diluyen las prendas y hay que volver a recuperar las moléculas para generar tejido. Esto para deciros que este ciclo lineal hasta ahora, como no le importaba nada qué ocurría al final de la vida útil del producto, se desechaba sin pensar que iba a un vertedero, a un almacenamiento permanente,
esa mezcla de tejidos pues se hacía de una manera muy natural, o de fibras, ¿vale? Y por otro lado tenemos la economía circular, que de lo que te habla es, bien, puedes seguir usando tejidos artificiales, puedes seguir usando poliésteres, poliamidas, etcétera, pero no los mezcles con fibras naturales para poder separar ambos ciclos y que esos ciclos funcionen de una manera autónoma y puedan regenerarse a sí mismas, ¿no? Entonces, mientras que uno es degenerativo, la economía lineal, la economía circular es regenerativa. Y todo esto, ¿a dónde nos lleva? Que tenemos que pasar de una visión reduccionista del producto, desde el mundo de vista del proyecto y de la gestión de la cadena de valor de la empresa moda, se afrontaba el producto con una visión muy reduccionista, es decir, lo que importaba era el producto o el material del que se constituía y, en última instancia, el precio. Ahora lo que importa es pasar de esta visión de producto reduccionista a una visión sistémica, donde no solamente tengas en cuenta esos dos parámetros, que eran los clásicos, sino la materia prima, cómo se extrae y se cultiva, cómo es el procesado, cómo se transforma esa materia prima en su procesado, cómo se fabrica luego ese producto, dónde se fabrica, en qué condiciones se fabrica, cómo se utiliza, y ahí hay una parte importantísima de impactos que es muy difícil de calcular, pero que es fundamental, y qué ocurre con ese producto al final de su vida útil. Es decir, cuando yo concibo el producto, pensar desde el principio qué ocurre con ese producto al final de su vida útil, ¿no? Y en todas esas etapas, entre una y otra, cómo yo empaqueto ese producto para su transporte. Imaginaros todo esto, la cantidad de impactos que se producen en cada una de estas fases, ¿no? Eso es lo que al final suma y se convierte en esas emisiones de CO2 que hemos visto, y por supuesto no os hablo más de otros indicadores como la huella hídrica, etcétera, que es altísima en el mundo de la moda. Y para ello tenemos que emplear estrategias. Para que esto no ocurra desde un principio, hay que concebir el producto de otra manera, por eso hablamos de concepto, para que en esa fase de extracción de los materiales y generación, en esa fase de producción, en esa fase de distribución, en esa fase de uso y el fin de vida, nuestro producto funcione de la mejor manera posible, con los menores impactos posibles en cada una de las etapas, y no solamente eso, pensado y concebido para que al final de su vida útil se convierta en un nutriente para otro ciclo más. Y para ello, ahora con Isabel, vamos a hablar de qué estrategias podemos ir incluyendo y de cómo esas estrategias se reflejan en algo que Isabel lleva haciendo toda la vida, que es alta moda, y además alta moda que es sostenible y que en última instancia es circular, porque está concebida para ello, ¿no? Entonces, desde el concepto, que es introducción de mejoras conceptuales para poder realizar un ciclo y una moda circular, hasta nuevos modelos de negocio asociados. Por otro lado, una selección de materiales de bajo impacto, y veremos qué significa esto, o reducción del consumo de materiales. En producción, estrategias de fabricación que implican menos pasos y, por lo tanto, también reducen los impactos que se producen. En distribución, optimización de transporte y embalaje. De esto no vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de algunas de estas fases. No da tiempo en esta microcharla que vamos a tener en hablar de todo ello, ¿no? En el uso, cuáles son las mejoras funcionales que podemos hacer en el producto, y en el fin de la vida útil, cómo podemos reducir la eliminación y la mejora de su gestión final. Y aquí, Isabel, ya vas a entrar tú conmigo, porque voy a ir repasando algunas de las estrategias que podemos aplicar en cada una de estas fases, ¿no?, del ciclo de vida del producto, y aquí vas a explicar tú, Isabel, pues qué significa esto, ¿no? Entonces, hablamos de concepto, ¿no? Diseño temporal, obsolescencia percibida y programada. Sabéis que hay dos tipos. Obsolescencia percibida es la que se produce sobre todo en el mundo de la moda, es decir, yo dejo de utilizar una prenda mucho antes de que su vida útil llegue a su fin por las calidades, sino que lo hago simplemente porque la moda tiene esos ciclos de temporalidad en los que tú percibes algo como que ya está pasado o obsoleto, y directamente o aparcas la prenda, en el mejor de los casos, o la desechas. Multifunción, es decir, integrar diversas funciones dentro de un producto para utilizarlo el máximo tiempo posible también.
Y desmaterializar, que es muy interesante, es el número de materiales implicados en la prenda, reducirlo al máximo simplemente porque no sean necesarios para nosotros comunicar lo que tenemos que comunicar, ¿no? El mundo de la moda es un mundo muy especial, es un mundo que habla de identidad de la persona y por lo tanto hay parte de esos materiales y ornamentos que en un momento dado son imprescindibles para que se convierta en una prenda que se utilice en un sector o en otro, ¿no? Y aquí ya vamos a abrir paso a Isabel, que yo diría que Isabel, el diseño temporal lo cumplen prácticamente todas las prendas que tú produces, ¿no? Y bueno, los que habéis estado en la sesión anterior hemos comentado que una de las características de la alta costura es el diseño temporal, ¿no? Precisamente por toda la apertura. Entonces, por ejemplo, esta chaqueta, que además es el mismo patrón que otra chaqueta que hay en la colección, también eso es ser sostenible, ¿no? Porque estás utilizando ese mismo patrón para luego poder hacer distintos diseños, distintas opciones. Que también este mismo patrón lo hemos llevado a moda digital, haciendo una piel de cocodrilo, ¿vale? Y no hemos tenido ni que matar al cocodrilo, ni que... Entonces, al final, bueno, también el diseño temporal, como en esta chaqueta que es blanca y negra, la puedes utilizar toda la vida, ¿no? Incluso que pase de generación a generación, como comentábamos antes. Y la historia de esta chaqueta, que lo comenté con Victoria, es que salió todo porque estos bordados, que son de los años 80, estos dos trocitos de bordado, estaban en una cajita que teníamos guardada en esta luz, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió sacar... Isabel, perdona que te interrumpa. Vamos a hablar de la temporalidad ahora y luego ya vamos a hablar de la reutilización, que es otra estrategia. La reutilización después vale. Claro, para que no se les mezclen conceptos, porque... Vete diciéndome, porque como hay prendas que lo tienen todo... Claro, yo le decía, y no sé si os resultará más fácil entenderlo si lo que hacemos es decir, vamos a hablar de la temporalidad. O sea, el mundo de la alta costura, si hay algo que tiene, es que las prendas están concebidas para durar en tu armario el máximo tiempo posible, ¿no, Isabel? Eso es. Luego y ¿cuándo puede durar una prenda en tu armario? Bueno, todo lo que quieras. Claro. Yo, pues a lo mejor, no sé, como yo llevo 3 generaciones, tengo todavía abuelas que vienen acompañando a pruebas a nietas o a hijas. Y, oye, mira, es que esto me lo hizo tu madre, o no, es que esto, o sea, todo el tiempo que tú quieras, porque además... Como luego, a lo mejor 30 años, puedes heredar prendas de 30 a 40 años de alta costura. Luego, que también vamos a hablar de ello, las vas restaurando o las vas tuneando a tu gusto, que también lo vamos a ver, pues es infinito, ¿no? Siempre que lo cuides, claro. Al final vale. Es que ese hecho preciso, Isabel, el hecho de que una prenda puede durar 30 años en tu armario, lo que significa a nivel impacto ambiental es que prácticamente al final de su vida útil, después de 30 años, incluso si tú la tuvieras que compostar o reciclar, el impacto se ha distribuido a lo largo del tiempo, con lo cual el impacto que tiene final es bajísimo. Si lo comparáis con una prenda del fast fashion, que te dura el 50%, vamos, por lo menos, o te dura entre 6 meses de 1 a 3 años en tu armario, el impacto que tiene es altísimo, porque toda la energía embebida se divide entre 3 años en vez de los 30 anteriores, ¿no? Para explicar un poco cuál es la diferencia de impacto entre una y otra, ¿no? Voy a pasar a otra de las... aquí. Multifunción, que ahí yo creo que vosotros sois los magos de la multifunción. Sí, bueno, este ejemplo, el del tubo, que si me quedé... ¿Quién me quiere hacer de modelo? Porque esto es importante verlo en algo, si no, no... ¿Quién quiere? ¿Tú? ¿Te quitas la chaqueta? A ver, este tubo sale de una colección, lo tengo que hacer muy breve, por el tiempo, sale de una colección de alfombra roja, ¿vale? A mí me gusta tanto el tejido que se inspira en el Belfort de Fortune, que es el microprisado, que pensé hacer un diseño que sirviera para todo el mundo y para, bueno, pues para poderlo usar constantemente, ¿no? En plan multifunción. Entonces, este tubo lo abres y te lo puedes transformar. ¿Cómo te llamas? Aitana. Si quieres, ayúdame un poquito, que no te quiero despeinar. Puedes hacer un cuello. Puedes hacer una capucha. Yo me lo pongo mucho, odio los aires acondicionados, entonces lo uso muchísimo para... Y también la lluvia, ¿no?
qué guapa estás, con la capucha. Saca un bracito por aquí. Luego también me lo pongo mucho así, de cuerpo asimétrico, ¿no? Pues con una camiseta a lo mejor de manga larga en invierno. Así queda muy bonito. Además, lo divertido es que tú te lo vas poniendo delante de un espejo y cada vez queda distinto y siempre queda precioso. ¿Vale? Así cuerpo asimétrico. Luego también lo puedes utilizar, a ver, saca los dos brazos de vestido, un poco recordando al Dead Force también. Yo de vestido largo no me lo pongo porque tengo mucha cadera y no me queda bien. A ver, con los vaqueros no te va a gustar, pero para que lo vean. Bonito. Este, por ejemplo, queda precioso poniendo aquí un alfiler escondido o un broche. Entonces te queda como un vestido asimétrico. También puedes hacer un vestidito corto, te lo vas plegando hasta donde te guste. Me mandó una foto una persona que lo tiene, que fue a una fiesta y llevaba un cinturón también como de cuero y quedaba súper bonito aquí para modelarlo un poquito más. Vale, vamos a salir. Luego también queda muy bonito la chaqueta. Una manita por aquí y otra por aquí. Entonces, por ejemplo, si tienes pues un evento que quieres ir a lo mejor a la ceremonia pues más festiva y luego ya te lo puedes quitar, una chaquetita. Te estoy poniendo en medio de la cámara. ¿Vale? Así como chaqueta también me encanta. Maravilloso. Y luego lo que puedes hacer es tú inventarte nuevas formas y nos las vas contando, ¿no? Luego, por ejemplo, también si llevas un traje, pues como muy liso, te puedes montar aquí como, la formita del escote, ¿no? Puedes hacer así un nudito y sacar así, como esta especie de flores, ¿no? Habría que quitarle la etiqueta y poner un par de alfileres por dentro, ¿no? Esto también queda muy bonito también, el escote. Y luego, también vale para chico, porque de cuello y de bufanda pues también es súper ponible, en plan ya como más sencillo. Luego también de turbante, también queda precioso, que una chica que era, guapísima nos lo compró porque se enamoró del turbante y además lo llevó en rojo, le quedaba espectacular. Entonces, tiene 1000 maneras de ponérselo, ¿vale? Este, por ejemplo. Y luego, quienes habéis estado... nosotros hacemos un montón de diseños así multiposición. Este que ya lo habéis visto, ¿no? Por ejemplo, te puedes quitar la mano. También. ¿Quieres que enseñe también los reversibles ahora? Que veo ahí el abrigo, Victoria. ¿Sí? Perfecto, sí. Porque yo quería añadir una cosa. Me ha parecido espectacular el cómo se ha concebido un tubo para que te acompañe. Me imagino viajando con tu tubo solamente, una maleta pequeña y poder tener una prenda que te acompaña en cantidad de momentos y situaciones, ¿no? Y además, sí, impecable. Viaja sin parar en su trabajo, pero sin parar, y es una fanática del tubo. O sea, tiene muchos más colores que yo creo que todos los colores ya. Entonces se monta en la maletita, 3 tubos y como unos básicos. Y ya con eso tiene para todo. Que tiene un cóctel, que tiene una reunión de trabajo, pues una otra manera. Entonces, sí. Y luego también lo que es muy sostenible es que ni siquiera hay que poner la lavadora, porque lo lavas en un lavabo con agua fría. Yo uso Nori normalmente. Y es que se seca en 5 minutos. Eso es muy malo porque está hecho en poliéster, que ya lo sé, Victoria, pero tendremos que investigar a ver en qué otro lo podemos poner. No, pero fíjate, aquí quiero decir una cosa, ¿no? Si estuviera hecho en poliéster con una mezcla de fibras naturales, sería, al final su vida útil sería muy complicado. En primer lugar, es una prenda que va a durar en tu armario mucho tiempo. En segundo lugar, lo que has dicho del lavado, en un lavado manual por inmersión, que es lo que haces tú, evitas ese roce que tienen las prendas de poliéster cuando entran en la lavadora, que pierden muchísimas microfibras y al final se convierte también en un residuo. O sea, realmente esa prenda es profundamente sostenible a todos los niveles, y si está hecha en un monomaterial, como es este caso, y luego lo pondremos también como ejemplo, también lo es. O sea, que no todo el poliéster es malo. Evidentemente hay que reducir el consumo de poliéster, pero una prenda como esta tiene muchos más pros que contras. Sí, me dejas muy tranquila entonces, porque desde que te escuché en la sesión
estoy todo el rato pensando, ¿y qué voy a hacer yo con el tubo? Pero ya, pues nada, seguir con él. Además está muy bien porque no se desliza. Claro. Porque tengo clientas que han estado en Fortune, en los que se han quedado con la marca, y me dicen, claro, como es una seda natural, es que yo me siento y cuando me levanto, la parte de aquí del culete se me queda toda deslizada, ¿no? Entonces, claro, además se seca rapidísimo, precisamente por ser poliéster. Entonces tú estás en el hotel o en tu casa, da igual, y es que en 5 minutos o vas por la calle y está lloviendo y es que se te seca enseguida. Luego, bueno, las prendas reversibles. El abrigo reversible, ¿no? Fijaros qué maravilla cómo están hechos los yeses también. Entonces, bueno, al final esto es una colaboración que hicimos en la escuela con Eflox, que es una empresa de tejido sostenible, de todo el tejido vaquero de denim. Y bueno, me encantó hacerlo porque el tejido es una pasada, es súper gordo, es precioso. Entonces el abrigo, bueno, pues lo hicimos flexible. Fijaros cómo cambia, en la misma prenda tienes dos, ¿vale? Muy diferente. Y ahora la falda. Victoria, ¿quieres que enseñe la falda? La falda, simplemente decir que tiene 2 posiciones también, como capa y como falda, ¿no? Bueno, y también es reversible, o sea que en una tenemos 4, ¿vale? Porque... Pues explica otra parte de multifunción, porque luego vamos a explicar la parte de... Bueno, y la camisa, que es maravillosa, la camisa también. Es una falda vaquera de la misma colección. No, yo decía la falda de colores, pero vamos, la vaquera también. Bueno, la vaquera, sí, la vaquera está muy bien. Es la misma idea porque es reversible. Entonces, va toda con los automáticos, te la puedes cerrar entera y utilizarla como falda. Venir una, yo os lo pongo de capa. Bueno, si quieres, ¿no? A mí los chicos con capa me encantan. Está topado. Entonces, además de falda, podéis utilizar los chicos con falda también. La podéis utilizar de capa. Sabéis que bonita queda. Que se pueden llevar los automáticos en un costado o se pueden llevar en un centro. Y también reversible. Esto es, la saca de brazo, es mucho más cómodo. Sí, claro. Así ya ven las dos. Y del otro lado más reversible. Esta la hemos hecho, fíjate que bien se queda. Por respirar. ¿Vale? Fantástico. A mí es que estas faldas me encantan con pantalón por debajo para dejar abierto el automático. O sea que eso que estás haciendo me encanta. Me salió solo, ¿eh? Sí, lo que le has quitado yo te quedaba bien. ¿Quieres alguna más? La camisa, que me parece un ejemplo fantástico, porque eso realmente te da una flexibilidad a la hora de tener, ¿no? ¿Pero dices la blanca que está en la foto? Sí, ¿la tenéis o no? Sí, pero está arriba. ¿Me la bajas arriba, por favor? Si quieres voy explicando el traje de la proa, que lo tienes en la foto. Claro. Ahí la multifunción, porque luego vamos a explicar toda la parte tan interesante de recuperación. Eso es. Entonces después este. ¿Prefieres este después, Victoria? Sí, o explica la multifunción de la falda, que es similar a la otra, pero como es distinto de forma, es interesante también. Bueno, lo que pasa es que cuento un poco la historia para que tenga sentido. ¿Quieres? Sí. Bueno, pues este es un traje de Christian Lacroix. Bueno, conocéis a Christian Lacroix, además, bueno, en los 80 y los 90 fue un boom en la pasarela de París y, bueno, hablando de lujo antes, al máximo lujo, ¿no? Entonces, este es un traje que compró mi madre en París, yo era súper joven, la acompañaba en viajes de moda y luego le heredé yo. Entonces le tenía muchísimo cariño, pero la falda no me la ponía porque yo no soy de falda. Entonces me daba muchísima pena, por un lado, separarlo, porque la chaqueta se me la ponía un montón, tanto a nivel emocional, pero también porque es una prenda muy buena, ¿vale? De aquellos años de los 90. Fijaros qué maravilla la chaqueta, ¿no? Y los botones joya que lo utilizaba con las cruces. Entonces se me ocurrió, por eso ahora hago otras faldas en este mismo estilo, se me ocurrió abrirla y convertirla en capa, ¿vale? Entonces con estos automáticos, pues lo mismo que habéis visto, ¿no?
queda súper bonita de capa. Entonces ahora ya, si quieres ir muy vestida, me pongo la chaqueta con la capa y si no las puedo usar por separado. Y si alguna vez se quisiera volver a la falda, se podría también, porque los automáticos se pueden poner hasta abajo. Ah, sí. Esta es la blusa que tiene ahí, que también se pueden quitar las mangas. Todos estos son ejemplos de prendas concebidas. Algunas están actualizadas, pero por ejemplo el reversible, la camisa, el tubo, son prendas concebidas para ser utilizadas de diferentes maneras, ¿no? Y esto hace que tú tengas que reducir el número de prendas que usas. O sea, no porque el tubo, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de que cumple tantas funciones que tú realmente no necesitas el vestido más la bufanda, tal, una sola prenda cumple muchas funciones y eso hace que tenga un mayor uso. Y el mayor uso también significa menos impacto, ¿vale? Va todo asociado. El tubo es talla única, pues yo tengo clientas que se lo pasan. Pues no, mi madre lo tiene en cereza y yo lo tengo en otro color, ¿no? En el azul pato y se lo intercambian. Al final es que se usa constantemente también por eso, por el tema de la talla única, ¿no? Aquí vamos a hablar de las estrategias, que ya es la parte de materiales y producción, ¿no? Por un lado, el uso de materiales reciclados, ¿no? Y aquí, Isabel, dime si me equivoco, pero tú utilizas muchos materiales, o sea, tú realmente no generas desperdicio, ¿no? En tu producción. Bueno, claro, hemos estado en la sesión anterior comentando eso también, ¿no? Que en alta costura, como es todo bajo pedido, pues no estás generando el residuo del cable a Victoria y no tienes stock, o sea, tampoco necesitas el almacenamiento que tienen las marcas que trabajan en serie, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que os comentaba también, o sea, como al final cada retalito es una joya, pues se va guardando y en algún momento va a salir, ¿no? ¿Quieres que explique entonces la chaqueta? Sí. Por favor, sí. Bueno, pues esta chaqueta, como os comentaba, surge porque estos bordados, estos dos trocitos estaban en una cajita, ¿no? Y bueno, cuando los vi me encantaron y digo, bueno, pues voy a pensar en algún diseño para sacarlos a la luz. Y aparte de estos trocitos, justo dio la casualidad que había un rollo con un retal, que no daba para mucho, pero algo, del tejido de moaré. El moaré es este tejido que, bueno, antes se utilizaba muchísimo en alta costura, ¿no? Desde los años 50, luego en los 80 tuvo mucho auge también. Y a mí de pequeña me llamaba muchísimo la atención por estas ondas, ¿no? Por esta especie de, bueno, como de huellas dactilares que tiene. Entonces pensé que sería muy bonito como juntarlos, ¿no? Porque además también se utilizaba mucho en los años 80 este tejido. Y entonces la idea era hacer una chaqueta pues muy atemporal otra vez para presentar, bueno, pues este retal por un lado y estos bordados por otro, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se fue haciendo la chaqueta y el total look. Nos dio para hacer un pantaloncillo y una blusa, pues están aquí. Esta sería la blusa con los trocitos de moaré, porque es que además el moaré se estaba poniendo muy de moda en fotografía. Bueno, Jaime no te lo puede decir, no sé si a ti te suena lo del moaré, sí. Y entonces yo pensé, bueno, el moaré en fotografía genial, pero es que en el mundo de la moda ha sido siempre un tejido muy estrella, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de él, pero en fotografía. Entonces, bueno, pues dio para esto, ¿no? El pitilla y las tres prendas del total. Y luego además la chaqueta, como habéis visto, bueno, pues también es multiposición, ¿no? Pues la puedes llevar muy cerrada o muy abierta. Y eso ya al gusto de cada uno. Estupendo. Esta chaqueta pues podría durar, lo que decías tú, los 30, 40 años, ¿no? Sí. Y lo que hace es reutilizar todo aquello, todos los sobrantes, ¿vale? Internamente, además, porque si los llevas a otro sitio, vuelves a hacer prendas, todo eso conlleva un transporte, unas emisiones en el proceso, pero cuando tú reutilizas internamente todos los retales, fruto de tu producción, haciendo otras prendas, estás minimizando también al máximo la huella de carbono de tu prenda, ¿vale? Y
Otra cosa importante es el tema del actual, Isabel, que eso es fundamental. ¿Cómo reduces el número de etapas productivas gracias a este sistema que tenéis vosotros, que me parece brillante? Sí, bueno, la habéis visto antes, los que habéis estado, ¿no? Pues al final la actual es una herramienta súper sostenible, porque es también talla única. Y bueno, esta no, porque esta ya muestra un diseño muy marcado, pero las cuales que son, creo que hay una aquí, ¿no, María? Era como más lisa, ¿no? Sí, esta que es más lisita. Por ejemplo. Hay iguales, como os comentaba, muy lisas, sobre las que puedes ir haciendo millones de transformaciones para cada persona, ¿no? Por ejemplo, esta, pues le puedes cambiar el escote, no, porque realmente como funciona es cuadrado para luego el arranque de estas posturas de los dieces, pero le puedes poner manga, es decir, luego cambiar también el tipo de tejido, ¿no? Y ir presentando un poco pues todas esas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, es algo eso, muy sostenible y además se hace en un tejido que es justo lo contrario a los tejidos que luego se utilizan, ¿no? Es un tejido, es un retorcido algodón que es muy barato. Entonces, lo que haces con una sola toal a la que tú añades cosas es evitar que se produzca una toal cada vez que concibes una prenda. Y eso supone una reducción de la etapa productiva que es importantísima cuando vas sumando. En este sentido mejoras, o sea, una prenda tuya, Isabel, si vas sumando todas las estrategias que lleva embebida, que al final prolongan su vida útil y reducen y demás, tiene muchísimo menos impacto a lo mejor que una prenda mucho más sencilla generada con otro proceso. Eso para que os quede claro que al final esta inclusión de estrategias en los procesos productivos y también en los procesos de concepción del producto, en la transformación del material, al final suponen una enorme reducción de emisiones. Este es muy interesante porque hablamos de prolongar la vida útil de un producto desde la remanufactura del mismo. Bueno, es lo que os he comentado, ¿no? ¿Quieres que comente el de Hannah Emory? Que este ya lo hemos visto. Sí, el de Hannah Emory es interesantísimo. Sí. A ver, aquí se juntarían dos de las estrategias, ¿no? Corrígeme, Victoria, si lo digo bien. Por un lado, es una chaqueta que está comprada en Vinted, en segunda mano, y es de una diseñadora que se llama Hannah Emory, no sé si la conocéis. Bueno, pues Hannah Emory fue la primera mujer japonesa que llegó a la Escuela de París y tuvo muchísimo éxito, y ella, su símbolo era la mariposa lo utilizaba muchísimo, ¿vale? Entonces esta chaqueta, bueno, los botones, fijaros qué bonitos son, estaba un poquito estropeada, yo lo sabía, pues me gustaba tanto que aun con todo la compré, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, porque tenía como unos picaditos, bueno, pues hicimos unos diseños con trocitos de guipú que simularan mariposas irregulares. Entonces en cada picadito íbamos aplicando el guipú, ¿no? Un poquito fieles a, bueno, pues a lo que esta diseñadora hacía, ¿no? Para tocar lo menos posible el modelo que tuviera que ver con ello. Y luego además hicimos estas alas que son de quita y pon para poder vestirla más, a lo mejor ir a una fiesta. ¿Tienes ayuda, María? Mejor. Entonces es muy ponible, sin las alitas, pero fijaros qué bonito, porque ella hacía desde estampados hasta, bueno, los taques son espectaculares, si les queréis echar un ojo, los que no las conozcan. Entonces, bueno. Esta me gusta así, levantarla, que cuando tú te mueves van como volando las mariposas, porque es un lurex súper finito y lisado, y entonces no pesa nada, ¿no? Entonces, bueno, me encantó hacer esto. En la filosofía japonesa hay esta técnica de las grietas de la cerámica, le aportan belleza a productos. Mira qué bonito, esto es un kintsugi de ir tapando los picaditos. Está muy bien eso, sí. Gracias. Es que yo hago el kintsugi express, o sea, si le dibujamos no se pega una torta, pero hay que tener una paciencia para hacer el de verdad. Increíble. Pero sí, a mí me gusta mucho preparar las vasijas. Sí. Pero lo hago con Araldi y polvo de oro. O sea, es una adaptación de ese concepto, darle belleza. Muy bonito lo que acabas de comentar. Sí, precioso.
¿Quieres el abrigo ahora o luego? Este también ha sido, bueno, darle una segunda vida y restaurarlo. Vale, si quieres eso lo hablamos porque es que la prenda de Hannah de Mori cumple como tres cosas. Prolongas la vida útil con un uso que puede ser diferente. Por otro lado, las remanufacturas, que es realmente la parte en vuestro caso, más que cambiar la forma, que sería más remanufacturar, lo que se ha hecho es reparación, que es fundamental, ¿no? Y eso lo vamos a tratar en la parte de uso, ¿vale? Estamos en la parte de producción, ¿no? Fijaros que hemos hablado de concepto, de materiales, de producción y ahora vamos a ir a la parte de uso, ¿no? Bueno, en la parte de producción yo he puesto como evitar residuos, zero waste. Ya has explicado tú que en vuestro taller realmente, como son prendas que hacen a medida, no hacéis una gran volumen, con lo cual al final es bajo pedido y hacéis una. Pero yo quería preguntarte, cuando hacéis el patrón se pierde parte de ese material, porque al contrario del tubo, que es un rectángulo y que tú realmente no lo coses y ahí no hay ninguna pérdida, es que esta prenda es absolutamente brillante, hay otras prendas donde sí. ¿Qué hacéis vosotros con ese residuo que genera una prenda? ¿Lo guardáis todo el tejido? ¿Pero te refieres a lo que sobra una vez que tú has cortado el traje? ¿O a qué te refieres? Exacto, sí, el residuo, el retal de producción. A ver, hay retales muy, muy, muy pequeñitos que realmente no valen para nada y eso sí, digamos, o sea, eso sí tendría que ir a reciclaje. Pero todo lo que sea medianamente reutilizable, todo eso se guarda, por supuesto. Lo estamos guardando constantemente. De hecho, porque yo vi los collares que hacíais tan bonitos, estos que eran como... Los collares, por ejemplo, en la colección vaquera, si quieres traerlo, María, porque eso es bonito para que lo vean. En la colección que hicimos vaquera, como yo estaba muy limitada cuando diseñé la cápsula, porque era un solo tejido, por eso intenté hacer cosas reversibles para tener en vez de este color, que era el derecho, tener dos. Pedí a todas las chicas del taller y amigas que me trajeron vaqueros y cosas que ya no utilizaban, ¿no? Y entonces lo rompíamos y con eso hicimos collares para darle un poquito de color a la canción. Entonces, estos colores, ¿no? Pues el vaquero verde, que está bonito, el rojo. Entonces, al final, el residuo del que habla Victoria, bueno, pues fijaros que ideal cómo quedan los collares luego. Queda súper bonito. E incluso a lo mejor pues automáticos que no vale porque se ha perdido uno y no engancha, pues se pone como una joyita también, ¿no? Pues al collar. Sí, todo se guarda, Victoria. Sí, es un poco un taller es un poco Diógenes, pero es verdad que todo va saliendo al mismo tiempo. Sí, sí. Claro, yo creo que con creatividad y saber y entender, con conocimiento, al final eres capaz de llegar a ese fin de vida que decimos, circular. Bueno, que María... Facilitar la reparación y mantenimiento. Ahí hemos hablado de la prenda de Hannah de Mori, que es muy interesante, y si quieres también puedes hablar del abrigo, ¿no? Aquí. ¿De este? Del blanco. ¿Del sí. antiguo? Sí. Este es un abrigo, sí. Bueno. Pues lo podéis probar también, si os apetece. Es una prenda, vamos, increíble. Porque es que además, no, Tomás, explícame la fecha y no, si alguien se lo quiere probar. A ver, este es un abrigo que yo luego lo localicé en un catálogo que hay de Kyoto Costume Institute, ¿vale? Es una réplica de ese traje. Soy muy mala para las fechas, no me acuerdo de memoria de qué año sería, ¿vale? Pero era un traje antiguo que las señoras recibían en su casa para tomar el té, es decir, era como una especie de bata, ¿no? O sea, ¿te lo quieres probar? Entonces, el abrigo apareció en un altillo en el taller antiguo que teníamos, yo no sé si sería de mi abuela o no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, fue una sorpresa increíble y todavía más sorpresa encontrarme que era la réplica de este traje, que de hecho tenemos ahí el libro, que es súper bonita. Entonces, bueno, como era tan pequeño, a mí no me cerraba. Entonces, ¿qué hicimos? Pedí en el taller, porque teníamos este raso que era precioso, el iba fenomenal, que además, bueno, el raso también tiene historia, porque para mí también ser sostenible, Victoria, es recuperar diseño. En las plataformas de segunda mano estamos recuperando diseño, estamos recuperando historia, estamos recuperando cultura, ¿vale? Porque hay diseñadores que han caído en el olvido, que fueron lo más, y es otra forma de sacarlos a la luz. Es decir, por un lado calidad, pero también diseño.
Y entonces, bueno, les pedí, lo que iba a comentar del raso. Este raso era también un retal que quedaba de Abraham. Abraham era el proveedor suizo, buenísimo, era uno de los mejores en tejidos, y a él recurre Balenciaga, porque Balenciaga, cuando quería formar esos volúmenes que conocéis también, no tenía el... Tengo que mirar para allá, ¿no? Sí, para eso, sobre todo ella, la modelo. No tenía el tejido idóneo. Entonces, ¿qué hace? Le pide a Abraham que se lo cree, y es el gazar. El gazar de seda natural, que es como una organza triple, o sea, una organza pero un gordo, y con eso ya consigue... Entonces, este raso viene de ahí, con lo cual fijaros la historia que tiene. Entonces me hicieron estas dos palas, estas dos piezas, para que a mí me pudiera servir, y yo pensé, o sea, un traje así yo no lo voy a poner en mi casa, yo lo quiero sacar a la calle y usarlo de abrigo. Y luego el interior, que era muy, muy divertido, este interior que a mí me lo han forrado en tafetán negro, realmente era un acolchado, bueno, como, ¿cómo se llama la otra palabra que es acolchado? Que hace los ronditos. Sí. Bueno, ahora no me sale la palabra, pero es un acolchado que va haciendo rombos. En rosa chicle. O sea, imaginaros lo bonito que era. Entonces, bueno, con las prisas de siempre, porque siempre van primero las piezas y vas dejando lo demás, le pusimos esto, que no me gusta nada. Entonces, ahora hemos ido a comprar esta cinta, un poco pensando en el interior, porque era un rosa chicle súper atrevido. Entonces, le vamos a poner este. Mira, si me sujetas aquí, para que lo puedan, pues si desaparece. Pues fijaros qué bonita va a quedar, y ya le da como otro rollo totalmente distinto, ¿vale? Entonces ha pasado de ser una prenda interior, es decir, de usar en casa, en el interior, a poder sacarlo a la calle, ¿no? Y poderlo utilizar como un abrigo. Muchas gracias, no te quedamos, te queda clavado, aquí no te tenían que hacer las piezas, vamos. Pues lo que acaba de explicar Isabel es, bueno, hay una parte de reparación, pero desde luego es remanufactura. Realmente sería en la etapa productiva, como hemos visto aquí, es esa parte de remanufactura, que yo creo que lo tengo aquí, exacto, remanufactura para prolongar la vida útil, ¿no? Es más remanufactura que reparación, porque lo que hace es coger una prenda con un uso determinado, revisarla y darle un uso diferente al que tenía antes, entrando en taller y volviendo a transformarla de alguna manera, ¿no? Manteniendo la esencia, pero transformándola. Lo que sí se restauró fue lo de dentro, como digo, el forro, porque es que estaba... Claro. Entonces el forro sí. Claro. Entonces cumple las dos funciones, la de reparación y mantenimiento y además la de remanufactura. Casi siempre las estrategias van mezcladas, o sea, no es que digas una estrategia para una cosa. Generalmente las estrategias se pueden aplicar a varias etapas del ciclo de vida del producto, ¿no? Y como por ejemplo el fin de vida, ¿no? Que con esto ya vamos a finalizar, que es utilizar la menor cantidad posible de materiales. En eso Isabel, muchas de sus prendas son monomaterial, que eso es importante. Quitando los accesorios como pueden ser los corchetes y demás, hablamos de que tu abrigo denim, hablamos del tubo, por supuesto, hablamos de la camisa blanca que se quitan las mangas, hablamos del traje que puedes también cambiar el tipo de manga, ¿no? Que lo puedes quitar o poner. Simplificar el desmontaje del producto, ¿no? También quiero que expliques eso, ¿no? Porque tus prendas, en el fondo, por ejemplo, si tienen corchetes, ese corchete es muy fácilmente extraíble porque tienen un tamaño determinado, están cosidos de una manera determinada. Entonces, sí. Aquí, si quieres, puedes hablar de todo esto. Bueno, realmente, a ver, estos automáticos, bueno, a mí me encantan, pero no tienen a lo mejor el valor que pueden tener los bordados joya, ¿no? Como se hacen en botones o en otro tipo de fornituras. Pero es verdad que tú puedes ir recuperando. De hecho, hicimos otra segunda vida de una capa que estaba, o sea, con unos boquetes de polillas, pero tenía unos botones. Mira, no sabes qué botones, eran unos botones de paja, preciosos, como labrados. Entonces, bueno, recuperamos esos botones y se los hemos puesto a otra chaqueta, ¿no? También para, bueno, pues para hacerla más ponible, ¿no? Que no tenía botonadura y era muy incómoda porque se hacía todo el rato. Entonces, de ahí cogimos los botones. Es como estas joyas, ¿no? Estas joyitas que están hechas a mano. Bueno, pues si un día esta chaqueta tiene que finalizar porque se estropea o por lo que sea, siempre se pueden recuperar las fornituras y los bordados. Eso lo hacemos constantemente, ¿verdad, María? O sea, nos traen clientas a lo mejor trajes
bueno, pues que quieren tunear para volverse a exponer o transformarlos o que pasen de una generación a otra. Pues bueno, es súper bonita al final. Y explícanos el tema del monomaterial, de que está hecho el abrigo denim, por ejemplo, la camisa. El abrigo, si no recuerdo mal, era 100% algodón, ¿no, María? Este es 100% algodón, lo único que tiene son los automáticos, esto sí. Y luego esta no, esta está, en ese sentido está muy mal pensada, porque tiene de todo. O sea, tiene crepe satén, tiene paillet, tiene lentejuelas. O sea, esta sí que sería muy complicado luego lo de separarla por trocitos, ¿no? En este caso. Pero bueno, el diseño temporal que sí que puede durar muchísimos años. O sea, al final ¿Y la camisa blanca que te traen las mangas, Isabel? La camisa blanca, si te soy sincera, no me acuerdo ahora de la composición. ¿Te acuerdas, María? No me acuerdo de la composición, pero también es toda entera, porque incluso los vieses están hechos del propio tejido, o sea, los remates. Lleva otros automáticos que habría que quitarlos, eso sí. Pero es una fibra, es que no la puedo tocar desde aquí, evidentemente, pero ¿es una fibra natural o es una fibra artificial? Yo creo que va a ser artificial, ¿eh? Yo creo que vale. Porque es como una malla, mira, ahí, es como una malla, ¿no? Como una malla de tul, pero bastante gruesa. Sí. Y es entre este porque lleva 2 capas. Y luego el bordado, que el hilo habría que ver también qué composición tiene. Que claro, el hilo está por todos lados, con el bordado. Yo lo que, así viéndolo, y esta distribución es que uno pertenece al ciclo biológico, que sería el abrigo, que es un 100% algodón, que al final es su vida útil y si está hecho con un tejido sostenible, es decir, exento de químicos, se podría compostar. Y por otro lado está la camisa, que es un tejido 100% artificial, es un tejido más técnico, que extrayendo los corchetes también se podría reciclar en el ciclo técnico. Aquí lo importante es que ambas prendas no tienen una mezcla de fibras. Y eso es súper interesante. Y luego que aquí llevamos de utilizar la menor cantidad posible de materiales para facilitar el reciclaje. Evidentemente, la prenda que tú has enseñado, hecha de retales de producción muy valiosos, no cumple esta estrategia, pero estas dos que vemos aquí, muchas de las tuyas, yo creo que la mayoría también, no utilizan mucha tipología de materiales distintos, ¿no? Puedes enseñar el traje rojo, por ejemplo, el traje rojo también es monomaterial. Y también, otra vez los automáticos, pero vamos, exacto. Es todo de lo mismo. Las únicas que no lo cumplen son estas chaquetas que tienen mucha pieza, ¿no? El patrón, la gracia que tiene es eso, ¿no? Que tiene, aunque el cocodrilo en Clo 3D es todo de piel de cocodrilo. O sea, ese no lleva mezcla, en ese caso. Ahí no. Pues con esto yo creo, y vamos a finalizar, y a decir que hay que entender la economía circular como un reto y una oportunidad. Habéis visto la cantidad de cosas que se pueden hacer, qué prendas tan especiales, esos tejidos que se están utilizando. Además, corrígeme si me equivoco, Isabel, pero tus patrones son tan atemporales que al final, si lo haces con un tejido, puede ser una prenda mucho más casual y si te lo pones de otra manera, puede ser una prenda muchísimo más vestida, ¿no? Para otras ocasiones. Sí, bueno, lo que comentaba antes, en esta chaqueta, por ejemplo, que ya con ese mismo patrón hemos hecho 3 chaquetas muy diferentes, incluso una en moda digital, que eso es lo más sostenible que hay, porque es que no tienes que gastar ni 1 milímetro de tejido. Y además, si tú no eres de pieles, como es mi caso, pues ya puedes utilizarlo porque no está el animal por medio, ¿no? En ese caso. Y luego además el tema del patronaje también, es decir, es muy sostenible dar luego muchas opciones, aunque siempre sigues investigando, ¿no? Porque como te digo, pero que de un patrón también te salen varios, ¿no? ¿Verdad, María? Porque es que eso, o sea, lo hacemos constantemente en el taller. O sea, como de una misma prenda luego te da pie a hacer otros diseños, ¿no? Pues al final, esto un poco para explicaros que la sostenibilidad y la integración de criterios ambientales en todo el proceso de diseño y también de desarrollo del producto, por supuesto, desde su concepción hasta su fin de uso, no es que no sea una limitación, es que es realmente un reto y enriquece muchísimo el producto. El producto y os puedo decir también que la cadena de valor de la industria de la moda y todo lo que puede ir añadido. Hoy no hemos hablado de servicios,
porque evidentemente en una hora y un poco yo creo que hemos abarcado mucho, pero no da tiempo a todo. Pero bueno, yo os invito a acompañarnos en nuestros cursos, que son magníficos. Eso es lo único que quería decir. Y daros las gracias por haber acompañado a Isabel en este proceso, y gracias a Isabel por lo que estás haciendo, que yo creo que es fantástico.